8:06 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, miércoles 20 de agosto, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Amigos, bienvenidos. Vamos a conversar naturalmente. Es un adelanto del clima que va a primar hoy día en la mañana en el Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se presenta y busca, en fin, la confianza correspondiente conforme a la Constitución. Ella ha estado en una intensa actividad, estuvo también con nosotros el día sábado, señalando, en fin, cuáles serían los aspectos fundamentales de su exposición. Y en general también confiaba en que toda la intensa conversación que ha tenido con los grupos políticos diera resultados. En verdad, por declaraciones de muchos de los dirigentes que han conversado con ella, pues efectivamente todavía hay algunas dudas, se espera cuán impactante puede ser lo que diga, y en todo caso cuán realista, porque ese es el otro tema, en verdad. Es posible que haya muchas ideas ricas e interesantes. Quizá algunas de ellas llegan muy tarde, pero fundamentalmente de lo que se trata es de saber que en el corto lapso que se le resta a la presente administración, las cosas puedan caminar con mayor efectividad y realismo. Están con nosotros el congresista Virgilio Acuña, el congresista Luis Iberico, el congresista José Gutiérrez y el congresista Javier Velázquez Quesquén. Muy buenos días, congresistas, gracias por estar con nosotros. Y vamos a recibir un adelanto de ustedes del ánimo con el que van a actuar hoy día. Vamos a escuchar en primer término al congresista Luis Iberico, de la bancada PPC-APP, sobre esta sector, esta agrupación, es la que se suponía que es más clara en la definición a favor, digamos, de lo que diga y presente en su solicitud de voto de confianza a Ana Jara. Bienvenido, congresista. Muy buenos días. En efecto, nuestra bancada, en todas las ocasiones en que ha venido el gabinete a pedir el voto de confianza, la ha dado. Porque es una formalidad, pero al mismo tiempo es una formalidad y es una forma de fortalecer, pues, las intencionalidades de un nuevo equipo de gobierno. Ya. Sucedió con Cornejo, además, que en principio nos abstuvimos de dar la confianza con el voto ámbar y luego, tras una conversación franca, sincera y abierta, se decidió apoyar porque Cornejo anunció que habría, pues, no habría injerencias por parte de la señora Nadine Heredia, cosa que vemos que sucedió, pero ese gabinete cae por otras circunstancias lamentables, ¿no? El caso de Helios y el caso del seguimiento o investigación al congresista Víctor Andrés García Belaúnde por parte de uno de sus altos asesores. Pero debo confesar que ante este sexto gabinete que se va a presentar, gabinetes que han durado en promedio 6 o 7 meses, ¿no? Gabinetes 7 mesinos, producto de los problemas generados no por la oposición, no por nosotros, sino por el propio gobierno. Tenemos francamente hoy dudas y escepticismo. Vamos a escuchar a Ana Jara, pero el análisis no solamente va a ser sobre ella, sino sobre todo lo que está ocurriendo cuando al gobierno le quedan todavía 2 años, en los cuales se pueden hacer cosas. Pero hay escepticismo, hay dudas y veremos después de escuchar a Ana Jara cuál es el sentido de nuestro voto, pero por lo que acabo de expresar, puede preverse que va a ser difícil, muy difícil esta vez, que nuestra bancada dé el voto de confianza. Y esto no es atentar contra la estabilidad, no es ponerle zancadillas al gobierno, al contrario, a veces no dar la confianza, poner una tarjeta amarilla como en un partido de fútbol o una tarjeta roja, ayuda a que las cosas se manejen mejor. Y esa podría ser la intención en el caso de no expresar nuestro voto de confianza, porque seguramente se van a ofrecer muchas cosas, ya las ha venido anunciando un poco Ana Jara. Lo que pasa es que todos los gabinetes han ofrecido muchas cosas. ¿Nota usted alguna actitud en especial, digamos, de la señora Ana Jara que le haga albergar la posibilidad de tener un poco más de comprensión acerca de lo que el gobierno quiere, en relación sobre todo y en comparación con los anteriores primeros ministros? Noto en Ana Jara una actitud más política, de apertura, de concertación, de conversación con las demás fuerzas políticas y sociales.
Pero la misma actitud tuvo Juan Jiménez Mayor, ¿no? Que nos citó a una reunión, 2 reuniones, y de ahí se acabó, porque, repito, los problemas desgraciadamente vienen, al parecer, desde Palacio de Gobierno, desde el propio presidente de la República, que es un tipo más encapsulado, ¿no? No tan abierto a este diálogo que algunos de sus primeros ministros han ofrecido, pero luego se han retraído, ¿no? Y al final toman sus decisiones equivocadas. Tenemos problemas que no se pueden solucionar porque no hay esos canales. Y eso sucede no solamente con los demás grupos políticos, al parecer también entre el gobierno y sus propias fuerzas, su propia bancada, sino cómo se explicaría esta diáspora que sigue avanzando en las bancadas del oficialismo. Entonces, a veces es mejor decirle, bueno, no te damos la confianza, tienes que ganártela esta vez, ¿no? Tienes que ganártela, lo que por si acaso no significa que vayamos a torpedear ni a maletear al gobierno en lo sucesivo. Por supuesto, si se hacen buenos anuncios, ojalá se cumplan y vamos con ellos, vamos a apoyar. Entonces, eso no significa que vayamos a irnos a un esquema de oposición cerrada, absolutista. No, no, no. Pero el voto de confianza puede ser un mensaje político. Pero repito, vamos a escuchar también a Ana Jara, vamos a ver qué cosas nos trae ahora que pudieran darnos algún nivel de confianza, que yo lo veo bien difícil, Patricia. Sí. Sí, Javier, ¿cómo hacer para que esta, digamos, evaluación que está haciendo Lucho Iberico en que el voto de confianza puede ser efectivamente un mensaje político no se convierta en un parlamento tan fragmentado, finalmente en un elemento de chantaje? Y no solo para la aprobación de Ana Jara, sino para lo que viene después. Cada voto por cualquier ley que proponga el gobierno va a ser un parto para lo que le queda al régimen de Ollanta-Humala. Bueno, primero diré lo siguiente. Nosotros, a diferencia del PPC, que respeto su posición, PPC, nosotros apoyamos el paquete reactivador llevado por Castilla al Congreso. O sea, el tema del modelo de desarrollo y crecimiento por cada país no está en tela de juicio. Que hay que perfeccionarlo, evidentemente que sí. Segundo, quiero dejar en claro algo que me parece que tiene que ver con el enfoque de qué es lo que se va a ver el día de hoy. Hoy día no vamos a juzgar la conducta de la congresista Ana Jara y ministra de Ana Jara. Yo reconozco que es una persona que conoce más de política en el gabinete, pero lo que vamos a hacer es el cumplimiento de lo que establece el artículo 130 de la Constitución. Vamos dice, expone y se debate la política general del gobierno y las medidas que van a implementar. ¿Qué hemos visto? ¿Qué escenario es el que vemos el día de hoy? En los 3 años la economía ha caído, había un decaimiento de la economía. O sea, nosotros dejamos creciendo la economía 4,3% y ahora la economía crece 2%. Hemos podido sacar 2 millones de peruanos de la pobreza y no se ha hecho. Hemos generado 1 millón de empleos menos. Entonces, hay 6 gabinetes no por culpa de la oposición. Y quiero decir algo que es la preocupación nuestra. Hace 5 meses, las 2/3 partes del Congreso no le dio la confianza al ministro René Cornejo porque ingresó con serios cuestionamientos. Fundamentalmente el caso Helios, que se denunció en el Pleno. Aún así se insistió, algunas bancadas de buena fe cambiaron su voto. Pero en 5 meses no ha cambiado nada. Entonces, hay que dejar muy en claro, no está en tela de juicio si Ana Jara es buena o es mala, sino hay un enjuiciamiento. Cada vez que hay una crisis política y genera el cambio del jefe del gabinete, lo que hacemos en el Parlamento es enjuiciar la política general del gobierno. Y el llamado que ha hecho el señor Javier Pérez de Cuéllar, una figura emblemática de la diplomacia y la política de nuestro país, acompañado de expresidentes del Consejo de Ministros como Beatriz Merino, no tiene ningún efecto en ustedes. No, es muy importante, pero no descalifica una oposición que sea contraria al gobierno. Es absolutamente democrático. Yo creo que grave sería, y yo también podría decir lo siguiente, el 70% del país está contra este gobierno. El Parlamento, los parlamentarios no tenemos autonomía, somos mandatarios de la voluntad popular. Hacer cuestionamientos para que la cosa mejore, yo creo que eso fortalece la institucionalidad. Pero bajo ese argumento a Alan García tampoco le hubieran aprobado ningún gabinete porque es como el pero hubieron, 30% como mira, aceptación, nosotros, mira, te digo, hubieron 5 gabinetes. De los 5 gabinetes, el Partido Nacionalista no votó a favor, siempre votó en contra y nunca cuestionamos que eso era antidemocrático. Yo creo que expresaba, más bien fortalecía la institucionalidad democrática. Nosotros hemos votado, en el primer gabinete hemos votado a favor porque había que darle condiciones para que el nuevo gobierno pusiera en marcha todo lo que se había comprometido en la hoja de ruta. Ahora
encontramos un gabinete con ministros duramente cuestionados. Y queremos escuchar a la primera ministra qué medidas va a implementar para poder cumplir con los compromisos que ha hecho con el país y luego tomaremos una decisión, ¿no? Congresista Virgilio Acuña, aquí lo que le deseo plantear es que hasta donde venimos escuchando, pareciera que en realidad hay un ánimo pues un poco complaciente o poco interpretativo de la situación. Estamos o no ante una situación especial. Es distinta la situación en que está Ana Jara con relación a los 5 gabinetes y este recuerdo, en fin, de la administración aprista. ¿Es o no un momento particularmente serio? Es un momento... Que es lo que va marcando un poco esta depresión, este estado de ánimo, diciendo, hombre, ya, si esta vez no resulta, pues ya este gobierno está frito, ¿no es cierto? Bueno, o no, porque claro, el gobierno al contrario, dice, hemos hecho cosas formidables, ha habido un traspiés, pero ahora sí vamos a triunfar en toda la línea. No, Raúl, la única manera de ver si un país está bien administrado, si un país está bien gobernado, es cuando su economía crece. Si su economía va creciendo, si genera trabajo, si hay más seguridad, si se mejora la educación, si se mejora la salud, bueno, entonces estamos en un camino en que el país está creciendo. Pero desafortunadamente, como dicen todas las estadísticas, durante los últimos meses, básicamente desde enero acá, la economía ha ido decreciendo cada vez más. Creo que en abril estuvimos cerca de 3%, en mayo 1.8% y ahora en junio hemos crecido 0.3%. Entonces, esa situación real del país es la demostración de que el gobierno no está actuando bien. Porque si haciendo cosas no positivas, depende exclusivamente de este gobierno, ¿no es cierto? No depende tampoco ni siquiera de las circunstancias nacionales. Aquí hay un fuerte componente internacional por el cual están atravesando casi todos los países. Es cierto que hay un componente internacional, pero de todas maneras el país, con la debida anticipación, ha debido tomar las medidas que puedan sostener este crecimiento, porque hemos venido con una velocidad de crecimiento, ojo que no estoy defendiendo el gobierno anterior, pero la verdad que hemos venido creciendo constantemente, por lo tanto lo mínimo que puede hacer un gobierno es mantener el porcentaje de crecimiento, pero desafortunadamente no se ha logrado. Ahora, hay una propuesta hoy que yo saludo y que felicito, que es la diversificación productiva. Esa diversificación productiva, por supuesto que está bien, que un país pueda ser industrializado, que pueda abrir su crecimiento por otras áreas, pero eso no es una solución para el próximo año. Eso vendrá para los 4 o 5 años y me parece también ahí muy optimista que la ministra Ana Jara haya dicho que con este proyecto de diversificación productiva vamos a crecer el próximo año 7%. Cuando uno se traza metas muy altas y no los cumple, puede venir la decepción de la población. Esa posibilidad de crecer 7% yo creo que es inalcanzable y se le crean expectativas a la población que luego no se cumplen y viene el desencanto. Después de eso, si eso fuera así, pasa la presidenta del Banco Mundial. Claro, y además bueno, han dicho 10 años consecutivos 7%. Entonces, yo creo que el gobierno debe trazar metas alcanzables para no llegar a una situación como esta en que estamos en una indecisión. Bueno, ¿a favor o en contra? Nosotros, tenemos que decirlo en la bancada, pero yo creo que hay una voluntad real de apoyar, porque nuestra bancada está en una situación de apoyo al gobierno, ¿no? Vamos a hacer una pausa y luego vamos a escuchar al congresista Virgilio Acuña, bajo el supuesto de que él fuera, por ejemplo, el primer ministro, José Gutiérrez, bajo el supuesto de que él fuera efectivamente el primer ministro. A ver cómo haría para resolver el aprieto. En el Parlamento, en la discusión de la presentación del nuevo gabinete. Bueno, usted mismo bromeaba sobre esto, don José Gutiérrez, diciendo que de repente pues seguimos esta tradición sietemesina. Pero, a ver, bueno, es verdad que es un momento muy especial y eso creo que sí lo evalúa y lo ve claramente toda la opinión pública, ¿no es cierto? Y sin embargo, todavía las posiciones siguen encontradas. ¿Qué cosa recoge usted o ha tenido ocasión de evaluar en este recorrido que ha hecho la primera ministra de conversar con todos los grupos? ¿Ha habido un aire un poco más
positivo o en realidad las cosas no van a ir bien y entonces quizá la aprueben, pero fíjese que el gabinete Cornejo solamente obtuvo 66 votos a favor. De repente, pues, estamos a las justas, ¿no es cierto? A ver. Muchas gracias, doctor Cuadro Raúl. general. Gracias a todos. Gutiérrez, bienvenido. Bueno, lo que hay que, en primer lugar, reconocer que Ana Jara ha impregnado un nuevo rostro al frente del gabinete. Es, si se quiere, no en su condición de dama, sino fundamentalmente en su percepción de lo que es el escenario político en la cual el gobierno se desenvuelve. Y para nosotros haber definido una primera etapa de acercamiento real, sincero, abierto, con las bancadas que conforman el Parlamento, ha sido sumamente importante. Porque justamente es ahí, en ese diálogo, que es la herramienta fundamental de buscar los consensos y construir escenarios que nos lleva a confluir ideas y conceptos en bien del país, es que se ha logrado, sin pedir con esto, sin condicionar con esto, que el diálogo sea por el voto, sino fundamentalmente trasladando lo que ha significado la presencia de este gobierno en los 3 años y en los retos que tenemos de cara a culminar nuestro periodo del 2016. De tal manera que yo suscribo cuando, por ejemplo, Javier hace una expresión real de lo que ha significado la apuesta por la política económica del país y que ninguna persona, salvo una desorientación marcada, podría decir que el crecimiento del país se circunscribe únicamente a factores internos. Esto es mucho más que eso. Los que han hecho gobierno probablemente conocen, inclusive más en experiencia vivida, de cómo se canalizan, cómo se llevan adelante las políticas contracíclicas en materia económica, cómo se hace para generar mayores fuentes de empleo cuando el Estado muchas veces es inoperante, en fin. Todo eso se canaliza fundamentalmente llevado a buscar el bienestar común de la población y esto hoy día se va a evaluar. La política general de gobierno... La palabra evaluar. ¿Han evaluado ustedes los errores que han cometido? Sin duda.